No me lo puedo creer, o sea, el programa de tartas va de tartas de verdad y no es el que vimos en el episodio 7. Esta y muchas otras pistas más de que todo esto era parte de los miedos de Morty, explicados, como no, en este vídeo análisis de un episodio de Rick y Morty que creo que es perfecto y que cierra una temporada que tiene ya varios de los mejores episodios de la serie en general. Dale a la intro, Morty. Mentiras que rimes no suman una verdad. Dime pa' qué les hablo si su conciencia lo hará. O prefieren vivir ciegos por toda la eternidad. Si ustedes no quieren ver, vivan en la oscuridad. Sin ton ni son, amor, sudor, pasión. Como Tito Puente en la percusión. Control, emoción. Muy buenas, mis aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis entusiasmados por otro episodio final de Rick y Morty que nos demuestra que la serie, a pesar de haber explorado otras historias quizás menos llamativas, como por ejemplo el episodio de los Numericons o el de los Quatos, cuando quiere que flipemos, lo consigue. Los guionistas nos han demostrado con este episodio que pueden cerrar una temporada lanzando un mensaje increíblemente duro que, aunque no lo parezca, es que Rick ama a su familia y se preocupa por ellos, considerándolos realmente irreemplazables. Pero es que en el fondo todos son variantes de otros universos. Tenemos que recordar que nuestro Morty es el nieto de Rick Prime y no el de nuestro Rick. El resto de la familia, más de lo mismo, son variantes de otros universos. Así que Rick ama a una familia que realmente no es la suya. A pesar de eso, Rick los ama y se preocupa de ellos, pero nunca será capaz de verbalizarlo, porque el mayor miedo de Rick es precisamente ese, perder a su familia, aunque no sea de verdad, que es un miedo al que no quiere enfrentarse y al que creo jamás se enfrentará. Eso nos lo deja bien claro cuando, una vez presentado el pozo del miedo, Rick da media vuelta y dice que él domina su miedo largándose de ahí. Aunque luego al final del capítulo haga el amago de tirarse, no lo hace, porque como bien dijo Nietzsche en su momento, un filósofo que, por si no lo conocías, te recomiendo que te leas alguno de sus libros que la verdad son muy buenos. Quien lucha con monstruos tiene que tener cuidado de no convertirse en uno. Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. No puedes pretender cambiar algo sin que ese algo te cambie a ti. Da igual la razón que sea. Al final, el camino siempre te influirá de alguna forma u otra. Quizás por eso Rick quiere lanzarse cuando cree que Morty ha salido traumatizado por algo interesante, porque es que su inteligencia siempre quiere cuestionarlo todo y es súper curioso. Lo que pasa es que después, cuando mira al agujero fijamente, Rick está pensando, ¿qué es lo que crees que está pasando por su cabeza? Yo en el fondo creo que tiene miedo de lanzarse a ese pozo para enfrentarse al hecho de perder a su familia una vez más. El hecho de que pegue la foto de Morty a esa pizarra de los que han sobrevivido al pozo y no se han quedado ahí perdidos entre sus miedos, nos confirma que Rick le aprecia y le valora, lo lleva siempre encima. Tú piensas que llevar la foto de un familiar o ser querido es un detalle mundano que demuestra lo mucho que nos importan estas personas, lo mucho que queremos demostrar a los demás, lo mucho que nos importan las personas de esas fotos. Igualmente tenemos que hablar de Morty, el protagonista absoluto de esta Fearception o Miedoception que hemos vivido en este capítulo, cuyo título es una referencia a la película Fear No Evil de 1981. Fear No More, ahí está el juego de palabras. Es una película donde Lucifer renace en un adolescente de 18 años después de haber aceptado un reto mortal que le han propuesto 3 arcángeles. El capítulo comienza con Rick y Morty visitando la Feria de las Pesadillas, que es una feria llena de terroríficas criaturas que solo viven en tus peores miedos y en tus peores pesadillas, como por ejemplo los payasos o esas bestias de Cronenberg que le reciben y que a nuestro dúo protagonista no les sorprenden para nada. Esto es así porque Rick y Morty están ya insensibilizados a cualquier cosa por la que han pasado a lo largo de sus aventuras. Piensa que han visto violencia, cosas terribles y espantosas que al final pues han acabado normalizándose. Ahí se encuentran con un hombre que para mí es un claro homenaje a Rod Serling, que es el creador y el presentador de la serie Twilight Zone, una serie antológica de terror de finales de los 50 que utilizaba la ciencia ficción como medio para criticar a la sociedad, a la política y a la manipulación de los medios. Es una serie que tiene más de 50 años de historia y que para mí ha inspirado a muchas otras grandes series, como por ejemplo Black Mirror. La voz que interpreta a este hombre, por cierto, es la de Liev Schreiber, que es un actorazo que ya hemos visto en películas como las de X-Men y que para mí es la hostia, si se me permite el elogio. Pues al igual que Rod Serling, este episodio nos ha presentado algo terrorífico y totalmente sacado de la ciencia ficción, como es un agujero del miedo que se alimenta de tu miedo para renovarte y hacerte más fuerte, si lo superas, claro. Y el agujero hace lo mismo
mismo que los pececillos de la ictioterapia hacen con tus pies, que entran y salen nuevecitos. Por si no lo sabías, la ictioterapia consiste en sumergir tus pies en una pequeña pecera llena de garrarrufas, que son unos pececillos que se alimentan normalmente de algas y en caso de que no haya nada en su hábitat, pues de restos de cosas muertas o en este caso de piel muerta. Este agujero al final es una herramienta narrativa que hemos visto en muchas películas y en muchas historias, como por ejemplo la tele y el reproductor de vídeos justo encima del agujero, que son una referencia a The Ring. Ya sabes, esas películas de terror con una niña con el pelo largo y mojado que sale de la tele y que es lo último que vas a ver en tu vida. El agujero a mí me ha recordado, eso sí, al Imperio Contraataca, de cuando Luke Skywalker tiene que entrar en esa cueva de Dagobah para enfrentarse a sus mayores miedos antes de ser un Jedi. La más clara, eso sí, es que ese agujero lo hemos visto, por ejemplo, en películas como The Last Jedi, de cuando Rey tiene que entrar a enfrentarse a sus miedos. Madre mía, referencias de The Last Jedi en 2023, jódeme más. Aún así, es un episodio que me ha recordado también al penúltimo capítulo de la serie BoJack Horseman de Netflix, el capítulo titulado The View from the Halfway Down. Un episodio catárquico absoluto y que es demasiado cine para que tu mente lo procese. También tenía algo negruzco relacionado. El caso es que la cinta nos explica a modo de tutorial cómo funciona el agujero del miedo y lo que tenemos que hacer, que es básicamente dominar nuestros miedos y salir del agujero aceptando lo que ha ocurrido en él. Justo después hay un corte del vídeo a un anuncio del mismo agujero donde sale Gaddafi y un refresco llamado Mountain Dew. La gracia de esto es que aparte de ver a Muammar Gaddafi, que por si no lo sabías fue el presidente barra dictador de Libia que durante su reinado cambió varias veces su corriente política hasta abrazar el antiimperialismo y el anticapitalismo, más cercano a la Unión Soviética que a Estados Unidos, es que el chiste está en que Mountain Dew es un refresco creado por Pepsi. Esto parodia el típico anuncio de refrescos como una forma de representar el mayor miedo de Gaddafi, quien tiene miedo de dejarse seducir por el capitalismo que representa el refresco de una empresa privada como es la de Pepsi, que además es una bebida estadounidense y una de las empresas más grandes de América. Imagínate a alguien con un pensamiento tan anticapitalista y antiimperialista como el de Gaddafi agarrando una bebida capitalista y bebiendo de ella, o sea, simplemente es cine. Y ojo, porque al final Gaddafi acaba sonriendo y creo que se deja embaucar. Esto es una demostración de que nunca tenemos que descartar la opción de que los dictadores siempre se van a cobijar a la sombra que mejor les cubra del sol. Lo que pasa es que este chiste tiene doble sentido, ya que la chica que le ofrece el refresco le dice a Gaddafi: "Ey, relájate esos cazas", ya no solo por la guerra de Libia que ocurrió en 2011, a que Gaddafi se vio involucrado, sino porque en uno de los múltiples anuncios que ha publicado Pepsi a lo largo de su historia se utilizó un caza real del ejército estadounidense, porque ya sabes, publicidad de marca. El hecho de que el pozo del miedo esté en el lavabo de hombres también tiene un doble sentido, ya no solo porque quizás en la cadena de restaurantes de Davis tiene que ser ya un meme el hecho de que no limpien los lavabos de hombres, sino porque también los lavabos de hombres en general dan un miedo atroz por lo sucios y asquerosos que están siempre. Chicos, por favor, apuntemos bien con el rifle, ¿vale? O sea, yo lo pido amablemente. La serie de cortar por la línea de puntos de Netflix para mí detalla a la perfección lo que os estoy comentando. Al bajar por el agujero, si te fijas, es Morty quien se acaba tirando después de que Rick se quiera largar de ahí por miedo a enfrentarse a sus miedos. Morty, como vemos, vuelve y se tira por pura curiosidad morbosa. Y al bajar, lo que ve son los típicos miedos y pesadillas que tenemos todos de pequeños. Y si gusanos en el estómago, que si bestias del inframundo salidos de una película de Cronenberg y cosas más feas que un zurullo. Ahí Rick aparece para salvarle el culo a Morty. Lo que pasa es que no es el Rick real, sino una proyección de la mente de Morty. Una proyección que representa a Rick como el salvador de Morty, ese abuelo molón que acaba con los miedos más absurdos de su nieto, ya que Morty aquí confía plenamente en Rick. Lo que pasa es que Rick en Morty también, pero es algo que no va a decir nunca por su boca. Si te fijas en la pared de este miedo, Rick coloca una foto de ellos dos porque es que al final ese es el anhelo de Morty, la superación de cualquier miedo absurdo gracias a que ha podido hacerlo junto con su abuelo, aunque su abuelo sea un completo gilipollas muchas veces. Al volver a casa tenemos que en la tele la familia está viendo el concurso de Cake or Fake, en el que se intenta adivinar si lo que hay delante de los jueces es una tarta o un objeto. Como vimos en el episodio de los Cuatos, este concurso tenía a una persona atada de la misma forma que la tarta que vemos en este episodio. Para mí este detalle es una pista de cómo Morty no ha visto en su vida ese concurso y se imagina tal cual de lo que tiene que ir, de una tarta atada y que los jueces adivinen si es o no una tarta. Ahí entonces se abre un portal
portal y aparece el primer what the fuck del capítulo, que a mí y creo que a todos nos ha dejado loquísimos. La aparición de Diane con un Rick en llamas rosadas que la está protegiendo y que se acaba calcinando después de decirles a todos que la proteja. Esto conecta directamente con el famoso flashback de Rick, donde Diane y Beth morían por esa bomba que Rick Prime lanzó para matarles después de que Rick no se uniese a su plan de viajar en el multiverso. Aquí tenemos otra pista de que esto lo ha creado la mente de Morty justamente cuando Morty mira a Rick y le dice que estaba pensando que seguían en el pozo. Al final sabemos que todo esto es una proyección de la mente de Morty en base a lo que él sabe y a lo que él piensa. Como por ejemplo el hecho de que la historia de Diane y de Rick es lo que Morty ha visto a través de sus recuerdos, como sabemos, de la quinta temporada y de lo que le ha contado Rick, pero nada más. Por eso únicamente vuelve Diane, porque Rick solamente habla constantemente de la muerte de su esposa. Jamás menciona a Beth, porque es que a Beth ya la ha recuperado en este universo. A partir de este punto es donde empezamos a ver los miedos de Morty, que poco a poco se van manifestando, aunque él se niega a creer que puedan llegar a ocurrir. El primer miedo es el hecho de que Rick recupere a Diane y eso deje de lado a Morty para siempre, ya que entonces Morty habrá sido sustituido por su abuela. Por eso tenemos luego una escena familiar de todo el mundo en una heladería, donde Rick se muestra tal cual lo percibe Morty, como un tipo insensible que se acaba de reunir con su mujer muerta y que solamente piensa en aparentar ser más joven para que siga viendo lo sexy e inteligente que es. Pero como todo en la familia Sánchez es disfuncional a los ojos de Morty, se imagina esta conversación de Diane y de Rick discutiendo fuertemente porque es la dinámica que tienen él y su abuelo. Únicamente Morty siente que él y Rick son reales y el resto de personajes son NPCs, es decir, personajes no jugables de los videojuegos. Al igual que la historia de un videojuego, hay personajes que suelen aportar algo a la misión principal o que te dan misiones secundarias a cumplir. Esto es básicamente porque Morty siente que él y su abuelo son los protagonistas de sus vidas, que el resto son NPCs. Tras esto tenemos el segundo miedo, que es la felicidad de Rick y cómo este tiene miedo de cagarla ahora que Diane ha vuelto a sus vidas. Rick compara esta historia romántica con la película de Tom Hanks y Meg Ryan titulada Tienes un email. Una película que no comienza con Tom Hanks matando a ningún poli, básicamente porque es que Morty jamás ha visto esta película y él se imagina que tiene que empezar así. Tú piensas que un chaval a su edad no tiene que estar viendo pelis románticas, está para pelarse la polla. Al final, si te fijas, cuanto antes se recupere Rick de esta falsa historia de amor con Diane, antes podrá enfrentarse Morty a sus propios miedos, de forma inconsciente, claro, porque al final todo esto es un proceso que la mente de Morty está creando para evitar enfrentarse a su mayor miedo, que es el hecho de que Rick crea que es irreemplazable. Rick envía un robot con el desayuno y una canción a Diane, y como todos los robots que ha creado Rick, este acaba teniendo una crisis existencial diciendo que tiene recuerdos de un niño humano. Buenísimo. Poquito como pasó con el robot mantequilla, que se preguntaba cuál era su propósito. Que Diane diga que esos brazos de robot le suenan de algo y que Rick aclare que es porque le recuerdan a aquel proyecto que los federales le pidieron y que fue donde la conoció a ella, me parece curioso. Esto nos lleva a pensar que quizás Diane trabajó para los federales en algún momento de su vida como agente secreto, o que quizás es un trabajo que Morty se ha inventado para rellenar esos huecos que le faltan de la historia entre su abuela y su abuelo, básicamente porque mola más que su abuela tuviese un trabajo molón como de agente secreta en vez de ser ama de casa. Un poquito igual que lo de la tesis de inteligencia no humana de Diane, que llevó a Rick a leérselo de arriba abajo cuando esta murió, para darle un poquito más de dramatismo a esta historia, que es lo que Morty se imagina que tiene que ser una historia de amor. Ahí vemos que Rick desarrolló una comida para que los patos hablasen y que, como vemos, se dicen palabrotas constantemente. No te digo que yo alguna vez lo he pensado cuando veo a los patos hacer todo el rato ¡pac! Y después de esta lamentable interpretación de los patos, vemos que Morty está al lado de estos dos en todos estos recuerdos, porque así es como se imagina una cita romántica, llena de dramas y de insultos. Que luego Morty se imagina a Diane y a Rick bebiendo me parece lógico, porque esta es la imagen que Morty tiene de su abuelo, la de un viejo borracho al que le gusta ser el mejor en todo. Por esa regla de 3, su abuela tiene que ser igual que Rick, ya que ¿de otra forma te puedes enamorar de una persona como Rick si no eres igual que él? Por cierto, el bar a mí me ha recordado muchísimo al recuerdo que vemos en las rocas de esta temporada, que en vez de apostar por lo que iba a hacer Morty, están las apuestas de ver quién bebe más. Esto lleva a que veamos como Diane y Rick aguantan el tipo ante un alien que es más grande que ellos y al que envían al hospital porque es que ha tenido un coma etílico. En este punto vamos a una escena preciosísima de Rick confesándole a Diane que ha muerto en todos los universos que conoce, como vimos en el capítulo de Rick Prime, y que ella es lo único que no puede sustituir, cosa que es verdad y que nos confirma la teoría de que Diane jamás va a volver a la serie si no es en forma de recuerdo. Y aunque pensemos que el mayor miedo de Rick es renunciar a Diane, en realidad es el miedo de Morty, el hecho de que Rick renuncie a él o que le deje morir. Es aquí donde entramos en el tercer miedo, que es cuando Rick se va con Diane a cenar con cara de medio muerto, ya que el pozo está absorbiendo demasiado de su persona. Ahí Morty le dice a Rick, literalmente, me da miedo verte morir. Aquí sabemos que en realidad a Morty
le da miedo estar solo y no sentir que su abuelo, la persona a la que más aprecia, va a desaparecer para siempre, dejando a Morty solo y desnudo ante el mundo, de forma metafórica. No lo digo por la clásica representación de la pesadilla más famosa de todas, que es la de estar en pelotas ante todo el instituto, un discurso o una presentación de empresa. Y esto retroalimenta aún más las conversaciones de Morty con el hombre trajeado, que no para de decirle verdades como puños. Esta escena me ha parecido la hostia. Da igual si es o no real. No se basa en el hecho de que Rick no le tiene miedo a nada aparentemente, sino que es más bien Morty el que tiene un miedo atroz al amor y a arriesgarse a ser feliz. Son cosas que con 20 años te vas a dar cuenta de que son terriblemente difíciles de gestionar y que por ninguna razón aparente te van a paralizar. Cuanto más sabes es peor, porque el conocimiento no te trae la felicidad absoluta con él. Ahí te das cuenta de que la felicidad no es más que una trampa que no es para siempre y que cuanto más piensas en lo infeliz que vas a ser en el momento en el que tus seres queridos se mueran, peor, que es básicamente lo que le pasa a Morty con Rick. Por eso el hombre de traje le dice a Morty que la felicidad termina por lo que un extraño en un bar te puede explicar, porque en ese momento cuando le dice a Morty que tiene miedo de que Rick se muera es porque literalmente Morty se está enfrentando a la realidad. Tiene miedo de que todas las aventuras que ha vivido y que va a vivir a lo largo de la serie y que le han hecho tan feliz en el fondo vayan a terminar cuando Rick se haya muerto. Por eso el hombre trajeado recalca que lo mejor sería que ambos se muriesen al mismo tiempo. Por eso cuando el hombre le dice a Morty que Rick morirá antes de aceptar la felicidad, decide enfrentarse a sus miedos completamente solo, para que esa imagen mental que tiene de Rick pueda disfrutar lo que jamás pudo con Diane. Que ya te digo que este episodio ha sido una barbaridad en general. Y entonces llegamos al momento donde el capítulo pone quinta marcha y no lo detiene ni Dios. Morty tiene miedo de que los demás no le acepten tal y como es, un niño que hace locuras como por ejemplo comerse una araña, que es otro de los mayores miedos que ha superado literalmente comiéndoselo. Después tenemos el miedo a que los demás vean lo mucho que le gusta a Jessica dándole a ese abusón, que ya sabemos es lo peor del instituto en general, uno de los mayores miedos que tiene un chaval adolescente, con una lista de 4 de las 5 cosas que más le gustan de Jessica, y obviamente te las voy a traducir por si te las has perdido. Primero tenemos que a Morty le gusta cómo huelen las zapatillas de gimnasio de Jessica, y nunca sabremos si es antes o después de usarlas. Vamos, a Morty le gusta el olor de las zapatillas de Jessica sin más, o le gusta cómo huelen a sudor después de hacer ejercicio. Quizás Jessica está tan preocupada por eso como vemos en esta imagen, o es porque le da pena que alguien tan dulce como Morty sea humillado de esta forma ante todo el instituto. Después escribe que le encanta la manera en la que Jessica dice suculento. Yo qué sé, chavales. Luego le encanta que su nombre signifique previsora en hebreo, cosa que ya te digo he chequeado y es verdad. Y por último tenemos que Morty dice que la piel de Jessica es tan bonita que hace que su salchicha le duela. O sea, yo qué sé, tío. Después tenemos la caída de confianza delante de unos randoms en la calle, como ese miedo a que vean lo payaso y absurdo que puede llegar a ser Morty, es decir, miedo a la exposición. Y por último tenemos el más grande de todos, el pánico escénico, interpretando además un papel que Morty ni siquiera se sabe, delante de un crítico del New York Times que por razones obvias y sin sentido no tiene nada mejor que hacer que viajar hasta un instituto de mala muerte para criticar una obra que nadie va a ver nunca más, porque ya te digo, cualquier excusa es buena para que los miedos sean peor de lo que imaginamos. Y lo peor de todo esto es que Morty quiere provocar un empache de miedos al pozo de los miedos para poder salir de ahí, cuando en el fondo sabemos que tiene miedo de que Rick no esté dispuesto a sacrificar su propia felicidad con Diane por él. Me parece tremendo esto, ¿eh? Esa absorción de miedos acaba agotando a Morty, que necesita a su abuelo para que le eche un cable rapeando en pelotas ante el instituto. O sea, la vergüenza de estar desnudo, con tu abuelo también desnudo y rapeando cuando no tienes ni puta idea, creo que es uno de los peores miedos que uno puede llegar a sentir. Vamos, el pánico escénico es uno de los peores miedos que uno puede tener, y más si es en el instituto de esta forma. Superar eso junto con su abuelo le permite salir del pozo, o al menos eso es lo que Morty cree. Cuando ve a su abuelo triste, Morty piensa que tiene miedo de que haya sido responsable de la tristeza de su abuelo. La siguiente es buenísima porque Morty cree que no han salido todavía, ya que Rick es incapaz de admitir que tiene miedo de algo que aún no ha superado, cuando en realidad no es que sea miedo de Rick, sino que es un miedo que Morty se niega a admitir que tiene. Darse cuenta de eso es un paso más hacia la verdad, lo que nos lleva al siguiente bucle, que es tener miedo de estar seguro de algo y al final estar equivocado. Esto pasa porque Morty se está dando cuenta, muy poco a poco, que esto no tiene nada que ver con Rick, sino que tiene que ver con él. Morty pensaba que Rick era el problema, pero es que estaba equivocado. El problema era él y todo el rato él. Aunque siga negándoselo, se vuelve a repetir el bucle, saliendo de nuevo y chequeando la
cuenta de Davis donde el bacon asciende a $8. Esto me ha hecho muchísima gracia porque es que Morty tiene miedo de no tener suficiente dinero como para pagar una cuenta del Davis, muy alejado del capitalismo que menciona Rick. Esto es básicamente porque no tiene dinero para pagar algo tan básico como la comida. Mira, Morty, a mí eso me pasa todos los putos días, ¿vale? Y la cosa todavía no ha acabado en este punto, porque es que Morty se acaba impacientando, igual que todos nosotros, pensando que quizás se tiran saliendo del pozo durante 2 temporadas más, pero resulta que no. Simplemente esto ocurre para demostrar que Morty no tiene miedo de salir del pozo, por eso lo atraviesa otra vez, porque se acaba de enfrentar a un miedo que acaba de superar. Esto nos lleva al último gran miedo, que es el miedo a la incertidumbre, llevándonos a uno de esos momentos musicales que yo amo tantísimo de esta serie. No he conseguido encontrar la canción, creo que es original del capítulo, pero si atendemos a la letra nos habla de dejar las cosas atrás, de cómo nos sentiremos mejor con el tiempo y de cómo pasar tiempo a solas no puede curar nuestro corazón. No podemos volver atrás, la única regla que no podemos romper es la regla de no estar contigo. Vi pasar el tiempo cuando me retiré y vagué por todas partes sin ti, empezando de nuevo, aunque nada de esto volverá a ser como era antes. Al menos esto es lo que dice la letra. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que vemos de fondo la historia de cómo Morty se hace mayor, igual que en el capítulo final de la 5ª temporada, Rick, Mura y Jack yendo a la universidad, viendo cómo Summer se casa, comprándose una casa con un trabajo de mierda, y un Rick intentando mantenerse joven como si fuese un yonki de esas inyecciones rejuvenecedoras, porque es que al igual que Morty, la versión del futuro que tiene en su mente de su abuelo estará igual de estancada que él en una época que ya ha pasado y que, como dice la propia canción, jamás va a volver. ¡Increíble! Un miedo que termina cuando Morty se da cuenta de que sin Rick se va a acabar convirtiendo en su padre Jerry. Buenísimo, porque es que encima este es un miedo que todos hemos tenido alguna vez, el de convertirnos en nuestros propios padres. Esto le saca del pozo otra vez, porque la forma que tiene Morty de aceptarlo es darse cuenta de que el miedo a la incertidumbre, el miedo al futuro, no tiene mucho sentido. Es mejor vivir el presente aunque te cueste un poquito. Y es entonces cuando tenemos el último miedo ya definitivo, y es en el que Morty se da cuenta de que no es nadie para Rick, de que no puede confiar en su abuelo. Morty lo que quiere es sentirse especial, único e irreemplazable para Rick, quien siempre le ha gritado, utilizado y mangoneado. Esto está muy en contrapartida con lo que vimos en el capítulo de origen de Evie y Morty de esta temporada, el capítulo 5, donde Rick le decía que si quería irse, pues que se fuese, obviamente discutiendo. Todos sabemos que estando enfadado dices cosas que no piensas realmente, pero ese detalle le dolió tantísimo a Morty que se convirtió en una versión maligna de sí mismo que no necesitaba a su abuelo para nada. Ese apego de Morty a Rick es lo que más teme perder y sobre todo lo que más teme que no sea recíproco. Morty tiene miedo de que si se tira a un pozo, Rick se quede ahí sentado mirando y sin ir a por él. Y si te fijas cuando despierta del pozo, es verdad, literalmente Rick está ahí, sentado, mirando y sin ir a por Morty, porque es que Rick es así. Fíjate que cuando Morty está abrazando a su abuelo, Rick va a hacer lo mismo, pero Morty le detiene de golpe, porque ahí te das cuenta de que la única forma de superar este miedo es darte cuenta de que no pasa nada porque Rick no lo demuestre, no necesitas su aprobación, porque el pozo te demuestra que has superado tu miedo de forma literal. La única forma de que Morty saliese de ese pozo era sintiendo que su abuelo también sentía lo mismo, pero prefiere no confirmarlo porque es que ya está harto de estar en este bucle infinito de miedos. Por suerte, como vemos con esa foto del final, así es. Rick cree que Morty es irreemplazable, pero es que es tan orgulloso que jamás se lo va a decir a su nieto. Y es que hay gente que es así, no te demuestran su amor como tú querrías, pero están ahí cuando los necesitas y eso ya es prueba suficiente. Y para acabar con este vídeo podemos hablar de la escena post-créditos con Mr. Puppy Butthole, que ha hecho Rick toda la serie pero sin matar a la variante en cuestión. Este Puppy Butthole coge a otro y lo tira por el portal que se acaba de abrir y ahí lo deja. Esto quizás nos lleva a ver a una versión Evil Mr. Puppy Butthole que volverá para repartir venganza, cuidado, aunque quizás no lo hace él, lo hace su mujer. Como vemos, la mirada que le echa nos confirma ya, con ese besito que le ha dado, que sabe que ese no es su marido y algo ha pasado. También esto nos confirma que hay una subtrama de Mr. Puppy Butthole que se desarrolla a través del multiverso con cada final de temporada, ya que el escenario que vemos en esta post-créditos es el mismo que vimos al final de la 3ª temporada. Es posible que este Mr. Puppy Butthole haya sustituido al de la 3ª temporada y yo que sé, el multiverso explote, no lo sé, tío, pero ha sido increíble. Mira, gente, hasta aquí mi vídeo análisis de este capítulo final de Rick y Morty y su 7ª temporada, una temporada que la verdad sí que es cierto que ha tenido
varios altibajos, pero tiene de los mejores capítulos de toda la serie, eso es innegable. Si te ha gustado el vídeo te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Yo aquí estaré a gusto para recibir cualquier cosa que quieras hacer con este vídeo. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres apoyar el canal ahí fuertemente todos los meses. Gracias por tu suscripción y por seguirme más allá de Rick y Morty y otras series, películas y animes que voy subiendo. Y aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente. ¿Dónde nos vamos a ver si no? Suscríbete y